Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, Inge, sí se le escucha. Bueno, ahora voy a presentar. Bueno, ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Genial, genial. Bueno, iniciemos entonces. La semana pasada fue la introducción a la materia, las definiciones muy importantes para ir entrando un poco al contenido programático prácticamente dicho de la materia. Hoy vamos a dar lo que es el libro uno del Wentworth Smith. Vamos a continuar nosotros ese librito y vamos a tener el primer teorema que nosotros le tenemos llamado como una proposición, que en el libro, si tienen el libro, para los que no, para los que tienen el libro, eso está en la página 25. Y sería el libro uno, figuras rectilíneas. Figuras rectilíneas. Proposición número uno, dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Eso sería la proposición. ¿Se acuerdan ustedes de qué proposición puede haber tres tipos? Un axioma, un postulado, o un teorema o un corolario que se desprende de ese teorema, ¿verdad? Acá hay que hacer la aclaración. ¿Qué significa esa D que está entre paréntesis aquí, teorema uno, y aparece una D? Ya aclaro que los teoremas, atiendan bien, los teoremas que tienen esa letra D, la letra D, o puede ser la letra T, o puede ser la letra E también, va a tener. ¿Qué significa la D? Es la que se demostró en clase. O sea, yo me tomé el tiempo de demostrar o de explicar ese teorema. El E, la letra E, solamente va a significar enunciamos. O sea, enunciamos el teorema. No lo demostramos, sino para conocimiento le decimos, este es un teorema y enunciamos. Y lo que tiene entre paréntesis la letra T va a ser tarea. Van a llevar ustedes un teorema que van a demostrar ustedes en su cuaderno. ¿Y de dónde van a sacar la demostración? Está en el libro. O sea, lo que yo quiero con eso es que ustedes practiquen ese teorema, que lo hagan ustedes mismos de inicio. Entonces, esas son las tres letras que van a aparecer a continuación de un enunciado. Y aclarando más, solo y solo si, solamente va a salir los teoremas que se demostró en clase y lo que ustedes llevaron como tarea. ¿Qué implica eso? Los teoremas que tienen la letra D y la letra T es lo que puede salir en un parcial o en un final. Y lo que tenga la letra E es solamente enunciado, no va a salir. ¿Por qué nosotros decidimos hacer esto? Porque anteriormente, para llegar a la demostración de todos los teoremas que están en el libro, se llevaba un curso de un año y luego se convirtió la carrera en semestral, y como geometría no tiene geometría uno y 2, entonces tenemos que acortar el contenido programático. Entonces desarrollamos y demostramos los teoremas más importantes y el resto solamente lo vamos a enunciar. Entonces se tiene menos teoremas para estudiar a la hora de la verdad de la demostración. Pero eso no implica que lo que tenga la letra E, el enunciado, no deban saber, sino tenemos que saber por lo menos el enunciado. En este caso, tenemos un teorema y dice, dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Como su nombre lo dice, es un teorema. Para que sea válido matemáticamente, debe ser demostrado. Hay que demostrar. Es una proposición que necesita una demostración para su veracidad. Pero nosotros ya sabemos y manejamos
que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Cómo se forman esos dos ángulos opuestos por el vértice? Si, por ejemplo, yo tengo dos rectas que se interceptan, que se cortan en un punto O, entonces ahí se forman dos ángulos opuestos por el vértice. Y ahora empieza la demostración. Antes de empezar la demostración, queda bien claro lo que vamos a pedir como docentes a la hora del examen. Repito, solamente los teoremas que tengan la letra D y la letra T, lo que se demostró en clase y lo que llevan como tarea. ¿Sí? Sí, profe. Sí, es profe. Bueno. Profe, ¿podría Entonces, explicar una vez más eso? ¿qué pasó? Hola. No entendí lo que alguien Letra dijiste. preguntaba. ¿Cómo? O preguntan en el chat porque no le llegó a copiar. Voy a poner entonces los enunciados que tengan la letra D y T son los que podrían salir en los parciales y finales. Los que tengan la letra E es enunciado y para conocimiento. Ahí está. La letra D es demostrado en clase. T es tarea en casa. T es tarea. Ahí están escritos en el chat, entonces ya evitamos inconvenientes de que yo no sabía, no olvidé qué era lo que tenía que estudiar. Todo ese problema evitamos con esta aclaración. Bueno, sigamos. Dijimos nosotros que el primer enunciado, la primera proposición es un teorema que necesita una demostración y dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y ahí tiene la gráfica. Primeramente, en un examen, vamos a ver, sería esto. Esto es lo que le va a aparecer a usted en el examen. Demostrar que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y entre paréntesis, 25 puntos, por dar un ejemplo. Esto es lo que les va a aparecer a ustedes. Lo primero que tienen que hacer es dibujar. Entonces, ¿de dónde salen los ángulos opuestos por el vértice? Si yo tengo una recta AC y una recta BD que se intersectan en un punto, entonces escribo como una hipótesis. La hipótesis dice sean AC y BD dos rectas que se cortan en O. Esa es mi hipótesis. Luego escribo la tesis. Lo que voy a demostrar es que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. El AOB es igual al COD. Implica que este ángulo es igual a este ángulo. Esos son los dos ángulos opuestos por el vértice que se forman. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, a partir de acá, que yo ya grafiqué, hice mi hipótesis, hice mi tesis, a lo que quiero llegar, hago una demostración. Por ejemplo, yo dije que AC y BD son dos rectas que se cortan. Entonces, la suma de este ángulo AOB y BOC, o sea, este ángulo que tengo acá y este ángulo, en cuánto yo puedo hacer la suma de esos dos ángulos es igual al todo.
sea, el todo es igual a la suma de las partes. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo sumo un pedazo más otro pedazo es igual al total. Entonces, este ángulo más este ángulo es igual al ángulo AOC. ¿Y qué valor tiene ese? Dos rectos, ¿sí? ¿Por qué yo digo que es igual a dos rectos? Y acá el libro me explica el número 43. Si yo me voy al número 43 del librito, voy a encontrar que el 43 es propiedad de los ángulos suplementarios. Y dice que la suma de dos ángulos adyacentes que una recta forma con la otra es igual a dos rectos. Por eso yo escribo esto, que el AOB más el BOC es igual a dos rectos. Y también puedo escribir que el BOC más el COD, este ángulo más este ángulo es igual al todo y es igual a dos rectos. Yo no puedo poner en mi examen o cuando yo estudio el por qué acá y pongo entre paréntesis número 43. No, tengo que escribir yo, pongo un paréntesis y ahí escribo la suma de los dos ángulos adyacentes que una recta forma con la otra es igual a dos rectos. Cierro paréntesis. Tengo que explicar, acá aparece eso. La suma de dos ángulos adyacentes que una recta forma con la otra es igual a dos rectos. Ese es el número 43, lo que dice ese enunciado. Entonces yo tengo que justificar paso a paso. Bueno, una vez que yo ya tengo esto, ¿qué puedo hacer? Y ahí veo que es el AOB más el BOC es igual a dos rectos, dice. Y el BOC más el COD es igual a dos rectos. Dos cantidades, una cantidad y otra cantidad iguales, dos cantidades igual a una tercera, son iguales entre sí, yo puedo hacer. Y entonces coloco el AOB y el BOC, que es esto, es igual a este, el BOC más COD. Hasta ahí me copian, me siguen. Yo reemplazo, puedo utilizar también el 53.6. Busco primeramente qué dice el 56. Se dice el 53.6. Bueno, dice todos los ángulos de lados colineales son iguales. Por eso se lo puedo utilizar. Y también yo puedo usar el 52.1 que dice si a cantidades, bueno, en este caso Profe, le vamos a agregar, sí, ¿ese en qué página está? ¿cuál? Y el número 53.6 y el 43 y eso. Si vos tenés el libro, o sea, todos tienen el libro o la mayoría tienen, bueno, ahí donde dice la proposición 1 teorema, ¿qué numerito tiene adelante? 60, Sí, creo que sí. ¿verdad? Sí, un 60 es. 60, porque abajo, usted donde dice carácter de la demostración es 61 ya. Sí. Y así el libro va siguiendo ese número. Entonces el 53 está antes. Si te fijas en la página, dos páginas antes, vas a encontrar el 53 que eran los postulados. Y el 52 son los axiomas. Entonces, si dice 53.6 sería... El 53 es el postulado número 6. Ok. Habían 6 postulados. Dale, profe, O ya sea, pillé, gracias. ¿pillaste? Y el 52.1 nos vamos al axioma, que el 52 es la primera axioma. Si decía 52.4, vamos a buscar la cuarta axioma. Esos son los numeritos. Cuando yo estudiaba en ingeniería esta materia, yo tenía en una hoja copiado los 6 axiomas, 6 postulados y los corolarios. Ya tenían con el numerito. Y porque cada rato aparecen esos números. Y las definiciones importantes lo tenían en una hoja. Entonces no perdía tiempo a la hora de estudiar
de ir páginas atrás y volver. Entonces ya tenía como un copietín ahí mirando y iba memorizando. Después, cuando terminaba el cursado, uno ya se sabía todo de memoria. ¿Qué dice el 43? Ustedes ya van a saber. ¿Qué le digo el 60? Ustedes ya saben. Pero al inicio cuesta. Entonces, para ir teniendo eso. Bueno, entonces yo toda cantidad puedo reemplazar por su igual o dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí, voy cambiando, voy poniendo por su igual. Y escribo acá. Ay, perdón, escribo. Entonces, ¿qué ustedes le ven en esta ecuación? ¿Qué hay algo común? Porque esto es una ecuación que tiene 4 términos. El ¿Qué hay de ángulo común? 12. El ángulo VOC, este ángulo es igual a este, es un mismo valor. Si le dábamos 30, es 30 grados, es igual a 30 grados. Entonces yo tengo que en una de las axiomas dice, si a cantidades iguales le sumo, le resto la misma cantidad, la igualdad permanece. ¿Se acuerdan? Eso habíamos. Después, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. Siempre que yo haga la misma operación a ambos lados con los mismos valores, el sentido o la igualdad se mantiene. Entonces es como si fuera, yo digo, simplifico acá, tacho VOC, tacho VOC, me queda AOB es igual al COD. Y ahí miro, paro, y miro, ¿qué es AOB? Y miro, mira, demostrar, AOB es igual al COD. Ah, mira, ya llegué yo, esto es lo que yo quería. Y ahí demuestro, ¿qué es AOB? Es este ángulo. ¿Y qué es COD? Es este ángulo. Es lo que me dice. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y ahí yo demuestro que el AOB es igual al COD. Y acá aparece el 52.1 que dice, de cantidades iguales se restan cantidades iguales. En una igualdad los resultados son iguales. Y LCDD, lo cual deberíamos demostrar. Y acá termina mi demostración de este teorema, el primer teorema. ¿Y cómo surgió? Ese teorema surgió de esa manera nada más. El teorema 1 dice que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y a partir de ahí yo grafico esto, saco la hipótesis. La hipótesis es lo que me da la definición de mi teorema. Y demostrar, o la tesis, es lo que yo quiero llegar, a eso tengo que llegar. Y a partir de ahí voy escribiendo ecuaciones de acuerdo a mi conveniencia y de lo que yo tengo. Es que este ángulo más este ángulo es 180 o 2 rectos. Y este ángulo más este es igual a 2 rectos. Pero este ángulo se repite en 2 veces, VOC y VOC. Se cancelan o a cantidades iguales, se les restan cantidades iguales, esa igualdad se mantiene. Entonces me queda, este ángulo es igual a este ángulo. Y ahí queda demostrado mi teorema de ángulos opuestos por el vértice. ¿Quieren que vuelva a explicarles? Buenas tardes, Creo que se profe. entendió muy bien. Yo lo que, o sea, no sé si me perdí o no pillé bien, es el tema de los numeritos. Es el número 43, número 53,6. ¿Qué eso era? Esa es la cantidad de copa que tiene ingeniería, ¿no? Ah, porque... Es mentira, es una broma, no. Sí. Bueno, vuelvo a... Vos tenés el libro. Ahora. El PDF estoy descargando ahora. Creo que descargué todavía, ahora estoy viendo. Bueno, Franco, vos me hiciste la pregunta, ¿verdad? Sí, señor. Ok, Franco. Espero que descargues todos el PDF, veas un poco y ahí ya vamos a ir hablando el mismo tono. Pero vuelvo a explicar. Ese numerito que el libro tiene enumera las definiciones, lo que va teniendo.
¿Ya podés ver, Franco? Sí, 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 ya caí. Ahora estoy viendo el libro. Bueno, ese número 43, si yo busco en el libro, voy a ir a encontrar en unas propiedades de ángulos suplementarios. Yo voy a buscar, si no decir, 43, dice propiedades de los ángulos suplementarios. Entonces, tiene una y dos propiedades, donde lo que yo utilizo es que la suma de los ángulos adyacentes que una recta forma con la otra es igual a dos rectos. Sí, ahí con el libro ya estoy captando mejor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que este 43 y demás? Vamos en este caso, voy a mostrar algo, por ejemplo, acá. No escribe, los primeros van a demostrar y van a escribir el texto completo. Porque después ya el libro deja de copiar y solamente pone el numerito. Entonces vos tenés que saber, aparece nomás ya un numerito y vos tenés que saber qué es ese numerito. En este caso es el numerito 43. Acá lo escribo, ¿verdad? La suma de dos ángulos adyacentes que una recta forma con la otra es igual a dos rectos. Este 43 es esto. Este 52,1 es esta. Si hay cantidades iguales, se resta cantidades iguales, los resultados son iguales. Entonces, estos numeritos nos indican las definiciones, las definiciones que tenemos en el libro nada más. Que nosotros, vuelvo a repetir, en el examen o en el parcial no podemos poner 43, no podemos poner 53, ningún numerito debe estar, sino que entre paréntesis y justificar esto, la suma de los ángulos adyacentes que una recta forma es igual a dos rectos. ¿Entienden? Sí, profe, muchas gracias. Yo tengo una duda. Sí. Cuando escribimos sean A, C y B de dos rectas que se corten en O, es la hipótesis. Y en Sí. realidad lo que estamos queriendo demostrar es la tesis. Eso no, Sí, sí. no me quedó tan claro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que nosotros tenemos, lo que el enunciado te da, es tu hipótesis. Eso es lo que tenemos y lo que podemos usar. Eso se puede usar para la demostración. Y la tesis es lo que yo tengo que llegar a demostrar. Yo no puedo utilizar la tesis por el camino para demostrar eso que yo necesitaba demostrar adelante. O sea, yo no puedo utilizar. Muchos se confunden a veces y para facilitar le usan. Pero yo quiero demostrar, en este caso, que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Si por ahí la demostración era más larga, yo no puedo utilizar esa misma igualdad. De acá, no, esto es por ángulo opuesto por el vértice. Pero yo estoy demostrando eso en ese teorema. En el siguiente teorema, en el 2, yo ya puedo utilizar la definición o el teorema 1 como una proposición válida, sin necesidad de demostrar. Si ponerle que en el teorema 5, más adelante, yo necesito utilizar esa igualdad de ángulos, que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, yo puedo usarla, porque yo ya demostré antes. Ahora estamos, como repito, nosotros, la clase anterior hablamos de Pitágoras, pero es una forma de tratar de entrar en la materia, pero hasta hoy día, ahora, nosotros no sabemos ni qué es un círculo, porque todavía no dimos la definición. Nosotros no sabemos qué es un cuadrado. La vez pasada dimos definición de un triángulo, creo que fue. Y de las figuras geométricas, recta, punto, intersección, bisectriz, eso. Entonces vamos armando por poco a poco. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Nosotros vamos a tener Sí. que saber, bueno, esto es del libro de memoria. ¿Cómo? Nosotros vamos a tener que saber cada una de las axiomas, esos los números de memoria. Mira, yo no te voy a preguntar qué dice el 43. Vamos al número 43. Yo no te voy a preguntar, pero tenés que saber, sí o sí, por lo menos, como les dije anteriormente, agarrar, copiar en una hoja, ir teniendo a mano axiomas, postulados y corolarios más utilizados, tener a mano eso. Y de tanto que van a repetir,
De tanto que van a repetir ya se van a saber todo. Pero yo jamás se le va a preguntar a ustedes qué dice en el 45, en el 60. No estamos jugando para ser abogados. Nosotros queremos que ustedes piensen y razonen. Eso es lo que queremos. Memoria van a utilizar, se les va a pegar porque tantas veces repitieron nomás. Porque el objetivo no es que ustedes aprendan este libro, pero de memoria. Lo que hay que, porque se van a aprender. ¿Qué va a ocurrir si alguien dice, bueno, yo me voy a memorizar todos los ejercicios, acá me memorizo este libro, este teorema? No vas a pasar, porque solo el 50% de teoría y el otro 50% es práctico. Y si vos no razonás, no vas a poder hacer los ejercicios. Eso va a ocurrir. Entonces no vas a poder aprobar la materia. Y yo con esto, con este tema de geometría, tengo ya una experiencia, y les cuento ya ahora, una experiencia de muchos años de docencia en esta materia. Y también como alumno, yo en el primer parcial creía, atiendan bien, creía que yo sabía todas esas axiomas, porque yo agarraba el libro, este es mi librito, agarraba, no, este ángulo fácil es, no, sí, se lleva acá, no, vamos al siguiente, no, este es así, porque uno viendo parece que está entendiendo, es tan fácil, no, esto es así. Y me presenté en el examen, en el primer parcial, y adivinen cuánto hice de 100. ¿Cuánto por ciento? 100, profe. 0. Va, es 100, vio. 0. 0 por ídolo guau, porque sabía, me parecía que dominaba, por no querer sentarme a copiar y a estudiar como sea. Estudié 22 días para el examen y me fui, hice 0. Primer 0 de mi vida tengo geometría y ahora soy docente. Las cosas de la vida. Entonces, esa experiencia que les estoy contando a ustedes, usen para bien, de que se sienten, si yo les doy hoy nomás, este teorema, aprendan este teorema. Van a decir, no, más fácil. Les puedo asegurar, cierran su libro 2 horas después y traten de demostrar así con todo el enunciado, no van a poder hacer. No van a poder hacer. Porque parece fácil, pero no. A medida que vamos dando más teoremas, se nos viene. Yo me confundía todo. Parecía que era lo otro. Demostré un teorema que no me pidió, no entendía nada. Y sucede eso. Yo veo como docente, veo la misma cosa que yo siempre le decía. Es que lo que yo te pido es que te me vayas a Asunción y te fuiste a Ciudad del Este. ¿Para qué cosa hiciste? Ella voy de ruta. Entonces, valga la redundancia, tómense su tiempo, copien esos axiomas, esos teoremas, y porque ahora es tan fácil, está en el PDF, está ahí nomás, pero yo les pido, cierren su máquina, copien el enunciado, cierren la computadora y a ver por si sale la demostración. Si sale, estamos por un buen camino. Si no, cierran así y están, no, ¿qué era acá? ¿Qué era allá? Empiezan a mezclarse. Ahí estamos fritos. Yo hice 0 en el primer examen parcial de geometría, planes del espacio con el ingeniero Daniel Alberto Cristaldo, 0. Bueno. Este era nuestro primer teorema. Bueno, hay otra cosa más que aclarar en el de los numeritos, cómo es la explicación. Una consulta. Sí. Entonces, directamente ponemos el significado del número 43, no el número. Correcto. El número es para simplificar al autor, para no estar copiando la misma cosa, para no copiar varias veces el número pone nomás ya, más adelante va a poner 43 nomás. Dale. No es necesario poner este número, no es necesario aprenderse este número. Lo que yo quiero que interpreten, que hagan, si yo pongo A o B más B o C, ¿por qué yo pongo que la suma de dos ángulos adyacentes son iguales? Pueden utilizar su palabra también.
No es que así tal cual como esto. No. Si usted pone un paréntesis, por ejemplo, acá dice, es más largo, la suma de los dos ángulos adyacentes de una recta. Usted puede poner la suma de los dos ángulos adyacentes que uno forma es igual a dos rectos. Con su palabra es válido. Acá también, cantidades iguales se restan cantidades iguales, la igualdad permanece. Pueden copiar eso. Acá dice los resultados son iguales. Con tal de que se entienda y escribir lo principal en el resumen, digamos, en sus palabras es válido. O si quieren memorizar, si tiene una memoria como tan grande, sí, pero no le va a ayudar. Porque acá hay que hacer esto y razonar qué es lo que yo hice, por qué yo pongo dos rectos y hacerle hablar nomás eso. ¿Qué hice acá? Simplifiqué, famoso, rayita acá, rayita acá. ¿Qué hice? Simplifiqué. Pero esa simplificación, ¿qué es? Se restan cantidades iguales a ambos lados. Entonces yo resto menos menos BOC, 2 menos 2 es igual a 0. Eso es lo que ocurre. ¿Ok? Bueno, sigamos. Esto está en el libro. Ahí explica también el carácter de las demostraciones antes de entrar a esas definiciones, de cómo hacemos esas demostraciones. Y luego vienen estas definiciones antes de entrar en un triángulo. Ahora vamos a definir, nosotros definimos la clase pasada triángulo. Son tres rectas que se cortan en tres puntos. O sea, sabíamos que rectas que se cortan tenían tres lados. Pero ahora damos una pequeña clasificación, que esa clasificación ustedes lo saben, esa clasificación desde colegio de hace rato. No es nada nuevo. Entonces tenemos ni siquiera, bueno, por nombrar, escaleno cuando los tres lados son desiguales. Isósceles tienen dos lados iguales y equilátero tienen los tres lados iguales. Y esos son de acuerdo a sus lados. Dos lados iguales, tres lados iguales y ningún lado igual. Escaleno, isósceles, equilátero. Y con relación a sus ángulos, ya habíamos hablado rectángulo, obtusángulo, acutángulo, oblicuángulo y equiángulo. Esos son los 5 tipos que hay. De acuerdo, si yo le digo un triángulo rectángulo, con esa definición ya está claro que tiene un ángulo recto mi triángulo. Si yo le hablo un ángulo obtusángulo, tiene un ángulo de abertura mayor a 90. Acutángulo, cuando los tres ángulos van a ser agudos. Y oblicuángulo, cuando no es rectángulo. O sea, un triángulo cualquiera, pero que no es rectángulo. Y X es de igualdad, equiángulo, cuando sus ángulos son iguales. Entonces, si yo les digo esta clasificación y les enuncio, se tiene un triángulo equiángulo cuyo lado mide 5, 10, 15, por dar un ejemplo. Ustedes garantizan ahí lo único, que los tres ángulos internos van a ser iguales. Y también si yo les digo, el teorema enuncia que se tiene un triángulo rectángulo. Entonces, indiscutiblemente, uno de los ángulos deben ser rectos. Es una clasificación de los triángulos desde el punto de vista de los lados y de los ángulos que vamos a utilizar en geometría. Otra parte que siempre se complica y decimos partes homólogas. ¿Qué es partes homólogas? Bien claro, un momentito.
Hola. De vuelta, disculpen, era un llamado muy importante de mi trabajo, tenía que atender, solo por eso. Bueno, estábamos en partes homólogas. Partes homólogas. Dice, dos figuras iguales, o de una misma, o sea, o en una misma, las que están semejantemente dispuestas en las dos figuras. ¿Qué sería esa parte homóloga? Si yo tengo dos triángulos rectángulos, imagínense, dos triángulos rectángulos, ¿cuáles serían las partes homólogas de esos dos triángulos rectángulos? Esos dos triángulos son iguales. Entonces, ¿cuáles serían las partes homólogas? Por ejemplo, catetos con catetos. Y la hipotenusa con la otra hipotenusa son partes homólogas. O el ángulo recto de uno con el ángulo recto del otro son partes homólogas. Por eso habla de que están semejantemente dispuestas en las dos figuras. Yo no puedo decir la parte homóloga de un triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual al cateto. No puedo relacionar eso. Sí tengo que relacionar con su parecido o su par. Entonces es entre hipotenusa y cateto entre cateto, más o menos para que tenga, ya que es el ejemplo de un triángulo rectángulo. Y ahora vamos a definir lo que es un cuadrado. Nosotros sabemos perfectamente que el cuadrado es una figura rectilínea que tiene 4 lados iguales. La definición para la geometría, 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Esa es la definición de cuadrado que vamos a utilizar. 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. ¿Y qué es la congruencia? Dos figuras son congruentes cuando pueden hacerse coincidir en todas sus partes. Si yo agarro vamos al triángulo otra vez, un triángulo rectángulo, lo muevo y lo pongo sobre el otro triángulo rectángulo y lo hago coincidir en todos sus puntos, ¿qué significa eso? Que esos dos triángulos van a ser iguales. Entonces, dos figuras son congruentes cuando pueden hacerse coincidir en todas sus partes o sean iguales. Y luego tenemos que de estas definiciones de partes homólogas y congruencia se desprende un corolario. ¿Qué era el corolario por definición? Luego de dar algunas definiciones o teoremas, se desprende de eso sin mucha interpretación y se considera como válido. Donde las partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. Vuelvo a mi triángulo rectángulo. ¿Cuáles eran partes homólogas? De una hipotenusa y otra hipotenusa. Pero si yo tengo esas dos figuras, hago coincidir uno encima del otro, esas dos figuras van a ser iguales. Por lo tanto, partes homólogas de figuras congruentes van a ser iguales. La longitud de la hipotenusa de uno va a ser igual a la longitud de la hipotenusa del otro triángulo rectángulo. Entonces, esto se utiliza mucho, partes homólogas, y también esto, que las partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. Y ya que hablamos mucho del triángulo rectángulo y más, vamos a definir qué es la hipotenusa y qué son los catetos. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es el lado opuesto al ángulo recto. Es el ángulo, llámese hipotenusa de un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto. Los otros dos lados que forman el ángulo recto lo llamamos catetos. Bueno, ahora, distancia. ¿Qué es la distancia? Llámese distancia entre dos puntos. Si yo tengo un punto y otro, es la distancia entre la recta que los une. Esa es la distancia. ¿Y qué es la distancia entre un punto y una recta? Si yo tengo un punto y una recta, es la perpendicular. De ese punto trazo una perpendicular y la longitud de esa perpendicular es la distancia.
Bueno, esto es el siguiente teorema y aparece ahí la letra E. Si ustedes se fijan o se acuerdan, esa letra E significa enunciado. Lo voy a enunciar, no lo voy a demostrar. Por lo tanto, esto es para conocimiento, para formarse ustedes, para tener una base, pero yo no le, este teorema, por ejemplo, no le voy a pedir demostrar en un examen. No voy a hacer tanto para, no sé, no quiero usar una palabra, pero no les voy a solicitar algo que yo no di. Entonces yo di esto, pero en forma de conocimiento, no para demostrar. Y dice, si dos lados de un triángulo, dos lados, y el ángulo comprendido son respectivamente iguales a dos lados y al ángulo también de ese triángulo, los dos triángulos van a ser iguales. Entonces acá se da la primer caso de igualdad de triángulo, donde se tienen, vamos a encontrar varias, después les voy a ir diciendo que vayan anotando, pero la primera igualdad es tener dos lados y un ángulo. Después van a tener dos ángulos y un lado, van a ir complementando. Como el triángulo tiene tres lados y tres ángulos, con tal de que tengamos tres variables de esas 6, vamos a encontrar una igualdad. Entonces, el primer caso de este es que si yo tengo dos lados iguales y el ángulo comprendido entre esos, estos dos triángulos van a ser iguales. Bueno, ese teorema no se demuestra, se deja como conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? ABC es igual al triángulo X y Z. Esta es mi teoría, mi tesis. Tengo que llegar a ese. ¿Cómo son iguales? ¿Qué es lo que yo tengo? Dos lados iguales. AC va a ser igual al ZX. AB va a ser igual al XY. Y el ángulo X es igual al ángulo A. Eso está acá. Eso está escrito acá. Entonces, al hacer eso, tengo que demostrar. Grafiqué, hice mi hipótesis, hice mi tesis. Tengo que demostrar. ¿Cómo se hace la demostración? Por ejemplo, este triángulo lo muevo, puedo trasladar, toda figura geométrica puede moverse sin perder sus valores ni su medida. Traslado acá. El lado AC es igual al lado Z. Y el lado AB era igual al XY. Y el ángulo A es igual al Z. Si este yo muevo acá, al tener el mismo ángulo X y Z, van a tener la misma abertura y va a tener la misma trayectoria, los dos, ¿verdad? La misma trayectoria. Y al ser iguales, el punto B va a coincidir con el punto I, porque son iguales. Y el punto C va a coincidir con el punto Z. Entonces hago C va a ser igual a Z, B va a ser igual a I y el ángulo A igual a X. Eso es lo que me pide. Y ahí yo voy a tener dos puntos, este punto y este punto. Por dos puntos dados puede trazarse una y solo una recta, dice uno de los postulados. Y entonces, sí o sí, esta recta CB debe coincidir con la recta XY. Y ahí se demuestra que los tres lados van a ser iguales y los tres ángulos. Por lo tanto, estos dos triángulos van a ser iguales. Es una demostración que le enuncio acá, no les pido la demostración para que tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, con eso les dejo, para no meter con todo hoy, hasta el segundo teorema, el enunciado. Yo les pido que cierren estudien, cierren un poco lo que es la parte de geometría y a ver cómo resulta mañana, ¿sí?